¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches, bienvenidos al Tiempo de Deportes, a la jornada de este 3 de agosto de 2020. Muchos se van de vacaciones y otros retornamos, pero siempre es un placer estar con todos vosotros y más para hablar de deporte, que es lo que nos ocupa en esta noche de los lunes. Recuperamos el horario habitual, más o menos a partir de las 10 de la noche, también depende de nuestra programación, pero siempre es bueno ver la 8 Ávila a todas horas. Como digo, vamos a empezar a hablar de deportes en este mes de agosto, que nos va a servir un poco como puente, como enlace hasta septiembre. Podríamos decir que nos encontramos de pretemporada, porque si todo va bien, las competiciones, como decimos, las grandes competiciones, el fútbol y el baloncesto, empezarán en septiembre. A partir de septiembre, si todo va bien, y depende de nosotros, de la responsabilidad, porque los casos de coronavirus aumentan y hay que seguir siendo responsables, tener cuidado y aumentar y llevar a la práctica esas medidas que nos recomiendan desde Sanidad. Pero como digo, el coronavirus está presente, evidentemente hay mucho deporte que ya está en marcha, por ejemplo el ciclismo, el atletismo, hablaremos de todo ello, por supuesto también de otros deportes, pero como digo, el coronavirus está muy presente y si no que se lo digan a nuestro primer protagonista. No hace mucho le teníamos aquí, a Víctor Rodríguez, es piloto de motos, nos contaba súper ilusionado que iba a debutar en el Mundial, en concreto en el Super Sport 300, llegó la pandemia, se bloqueó todo, se paró todo y se tuvo que recomponer el calendario y este fin de semana era la fecha para estrenar esa nueva competición en Jerez, pero no ha podido subirse a la moto en la carrera oficial. Mejor que yo, nos lo va a contar él. Víctor Rodríguez, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, buenas. ¿Dónde te encuentras, lo primero? Pues estoy en Portugal. Acabamos de llegar de Portugal, o sea, de Jerez a Portugal. A ver, cuéntame, la fecha era esta, evidentemente, te desplazabas a Jerez, ¿cuándo? Con el equipo, con muchísimas ganas de debutar en este Mundial, con tu nueva moto, con tu nuevo equipo. Cuéntanos los prolegómenos hasta llegar a Jerez. ¿Qué fechas llegas? ¿Cómo es todo el proceso? Pues hace 2 semanas, bueno, empezamos en febrero, cuando empezó todo el tema de la pandemia. Justo a mí me pilló entrenando en Italia. Y pues desde febrero, desde que empezó todo, no volví a coger la moto hasta hace 2 semanas que estuvimos en Alcañiz, en Motorland. Y allí hicimos unos test que fueron bastante bien, estuvimos adelante. Y bueno, pues ya era una semana y la carrera de Jerez. Y yo llegué a Jerez el miércoles por la tarde, bueno, al mediodía yo llegué a Jerez porque teníamos que hacernos las fotos, filmar las cosas de COVID y todo. Entonces yo el miércoles a las 12 de la mañana, entre 12 y la 1 llegué a Jerez. Entonces, bueno, a partir de ahí, pues miércoles pasó, jueves pasó y el jueves teníamos que hacer las verificaciones del material nuestro, de los monos, de los cascos, de las botas, que todo estuviera en orden para poder competir. Y luego teníamos el briefing pues de las medidas, de las normas de la pista, de un briefing que hace siempre todos los años. Y fue cuando yo llegué del briefing que me encontré con el panorama de que habían empezado a recoger toda la carpa de donde estaban las motos, porque nos habían dicho que ya no podíamos competir Es sin haberme decir, subido a la moto. ¿te había dado tiempo a probar la moto por el circuito, a estar en la montura o ni siquiera? No, ni siquiera. No he salido en todo el fin de semana, no he pisado el circuito. ¿Te habías desplazado con la familia, con los miembros del equipo? No sé si también teníais que haber pasado, os han hecho un PCR, una prueba antes de eso, o solo un documento firmando que estabais bien. No, solo nos hicieron firmar un documento firmando que estábamos bien, que estábamos sanos, que no íbamos a estar en contacto con nadie. Y todas las mañanas teníamos control de temperatura al entrar del circuito, teníamos unas horas para entrar, unas horas para salir, un número máximo de personas. Bueno, es un documento que me han dado Dorna de 30 y pico páginas, 33 páginas, en el que todas las medidas anti-COVID estaban ahí puestas. Están todas las medidas anti-COVID y tú llegas el jueves, que creo que estabas por la piscina dándote un paseo y ves que están recogiendo todo. ¿Qué pasó para que te digan, oye, que no vamos a correr? Bueno, pues lo que parece que pasó fue que no se puede poner catering. Entonces mi equipo montó un catering y dio de comer a otros equipos que pidieron ellos venir a comer, y mi equipo pues podía permitírselo y los dio de comer.
Entonces lo que pasó fue que un miembro de la seguridad del circuito hizo una foto justo en el momento en el que parece ser que estaba más lleno. Yo no lo sé porque no estaba, yo comía a las 12 de la mañana, como nosotros comemos muy pronto en los circuitos para hacer muy bien las digestiones antes de hacer nuestras cosas, de los entrenamientos o los preparativos que tengamos. Entonces yo comí de los primeros, yo comí solo y pues yo cuando me puse a preparar las cosas y a las 3 o algo así me metí en la piscina hasta las 4 que tenía, hasta las 4:30 que tenía que ir a pasar las verificaciones. Entonces yo en sí no vi nada porque estaba a la otra punta de lo que viene siendo el camión. Pero parece ser que empezó a venir gente de otros equipos, de otras escuderías y se pusieron a comer y pues no debía de haber distancia de seguridad y ni debían de llevar mascarillas. No lo sé porque yo no estaba en ese momento, entonces no lo sé. Por lo tanto, te encuentras con todo eso y te dicen que la sanción no es ni económica ni nada parecido. ¿Cuál es la sanción que te dicen? Bueno, no sé, en realidad no sé si llevan sanción económica porque yo no he hablado con el dueño del equipo desde entonces porque, bueno, pues se está llevando todo mi manager, Jesús, y yo no he querido meterme a hablar con nadie. Pero sé que la sanción de Dorna hacia el equipo ha sido la expulsión inmediata del campeonato, sin la opción de poder participar en las carreras. Y lo que conlleva la expulsión del equipo, como Dorna da la plaza al equipo y el equipo se la da al piloto, como el equipo es expulsado, el piloto se queda sin plaza. Entonces, claro, nos vemos, mi compañero de equipo y yo nos vemos sin empezar el campeonato fuera. Ese es el problema. Claro, y es lo que tú has dicho en redes sociales, ¿no? Tú pides disculpas por tu parte, que no tienes ninguna, pero claro, la repercusión y lo negativo es para ti y para tu compañero, evidentemente. Sí, hombre, a ver, también hay negativo para el equipo, está claro, porque también lleva unos patrocinadores detrás, pero yo pienso que los que hemos salido perdiendo aquí somos los dos pilotos que estamos en el equipo, que no hemos podido demostrar, no nos ha dado tiempo a demostrar si éramos capaces de hacerlo bien o mal, porque no nos hemos podido subir a la moto. Ahora que queda, no sé si se puede, no sé, apelación, ir a alguna instancia, es taxativo el protocolo y al verse incumplido estáis fuera, ¿qué vais a hacer? Sí, no vamos a decir nada porque, bueno, como ya he dicho muchas veces, tienen razón, lo estábamos haciendo mal porque era el equipo entero y aunque me tengo que incluir porque era parte del equipo, lo estábamos haciendo mal y la sanción me parece bien porque al fin y al cabo no podemos tomar todo a la ligera, es una cosa muy importante y bueno, mejor prevenir que curar, pero lo que no me parece injusto hacia nosotros los pilotos porque es que no podemos hacer nada para remediarlo. Si el equipo quiere montarlo, si el jefe del equipo quiere montarlo, nosotros no podemos mandarle que no lo quiera. Qué duro, ¿no, Víctor? Después de todo el esfuerzo, después de los patrocinadores, de tener esta nueva oportunidad de debutar en este mundial y que suceda esto. Sí, bueno, la verdad que es un poco frustrante venir de donde venimos el año pasado, casi un año duro. Este año parecía que todo iba a marchar bien, la moto iba muy bien, estaba muy contento y la verdad los entrenamientos habían ido muy bien, estábamos todos muy ilusionados y no hemos podido empezar. Pero bueno, esto lo único que nos da son más fuerzas, pues estoy en Portugal porque estamos trabajando para volver cuanto antes al campeonato y no hay mejor forma que trabajar aquí dentro del circuito, que es donde más me van a ver y me van a preguntar y puedo hablar con la gente. O sea, que guardas alguna esperanza de volver al Mundial con ese equipo o con otro. ¿Existe esa posibilidad? No, este equipo ya este año no puede volver a competir en campeonatos, ni en Mundial de MotoGP, ni en Mundial de Superbike, ni en SIMCE, que son los tres campeonatos por Dorna. ¿Y el hecho de poder tener otro equipo detrás, existe la posibilidad? Sí, estamos trabajando en ello. El problema está en que, bueno, no hay tiempo ni dinero para llegar a algún equipo y directamente decirle, oye, quiero correr, dime cuánto es, que te lo pago y ya está. Mi caso es más complicado por el hecho de no poder disponer de muchos medios económicos. Hay que ser más listo y hay que buscar una buena moto porque también es verdad que ahora mismo, en el momento en el que estoy mediáticamente, por el tema de lo que ha pasado, como se dice, tengo todos los ojos encima mía, entonces es mejor esperarse y hacerlo bien que por querer correr aquí en Portimao y que a lo mejor salga mal porque sería horrible eso.
Pues Víctor, desde Ávila, desde tu tierra, ya sabes que tienes muchos apoyos y que nosotros queríamos hablar contigo, lo primero para explicar la situación, para explicar la historia y por supuesto para darte ánimos a ti y a toda tu familia por ese esfuerzo y que ojalá puedas subirte a la moto y disputar carreras, que es lo que más te gusta. Muchísimas gracias. Pues Víctor Rodríguez, desde Portugal, por supuesto, hemos hecho esta comunicación ahora porque luego era mucho más difícil y nosotros ahora vamos a continuar porque, como decíamos, hay muchas disciplinas que están compitiendo y de manera muy importante. Por ejemplo, la Vuelta a Burgos, que ha terminado este pasado fin de semana. Una Vuelta Ciclista a Burgos que tenía, bueno, pues un elenco de grandes ciclistas. Iván Ramiro Sosa ganaba en las lagunas de Neila en la última etapa, pero el Renko Evenepoel, o Evenepoel, depende de a quién le escuchen esa pronunciación, se adjudicaba la ronda. Una Vuelta a Burgos en la que estaba, por supuesto, el cometa. Jesús Hernández es el director, abulense, ex ciclista. Jesús Hernández es el director del cometa, que también ha dado mucho que hablar en casi todas las etapas. Han corrido sin complejos, ha dicho Jesús Hernández, y prueba de ello son los 2 premios a la combatividad que lograron Ricardo Bercha y el que veíamos, Diego Pablo Sevilla. En definitiva, la Vuelta a Burgos, que ha dado espectáculo, había ganas de ciclismo en directo y esta era la primera carrera para los World Tour y se notó y mucho. Veíamos ahí a corredores del Burgos BH en su prueba de casa, pero no estaba Diego Rubio. ¿Por qué? Porque él optaba en un calendario de Portugal, pasarse por pruebas de Portugal, donde corrió también y también le hacía ilusión, pero ¿qué ha ocurrido? Que se suspendían esas pruebas, por lo tanto no podía estar ni en la Vuelta a Burgos, porque ya habían sido elegidos otros compañeros, ni en Portugal. Eso significaba que su debut, después del confinamiento, era en el circuito de Guecho. Muchísimos ciclistas se fueron hasta allí y ocurría esto, a 20 kilómetros de meta. Sucedía una caída en la que se veían envueltos varios ciclistas, como veis en esa montonera, entre ellos Mikel Landa, pero el que peor parado resultaba era el corredor de Navaluenga. Ahí le estáis viendo con la atención médica y al final el bueno de Diego Rubio, que en su debut después del confinamiento sufría una fractura del quinto metacarpiano de la mano. En esa caída le impedía seguir. Mikel Landa sí que continuaba, el del Bahrein McLaren. Al final triunfo para un compañero suyo, para Damiano Caruso. Todo el ánimo para Diego Rubio, muy mala suerte, muchos meses trabajando para esta reincorporación, para la vuelta a la competición, y ha sucedido esto. Seguimos con ciclismo y ahora miramos a Galicia, porque Carlos Gutiérrez, con el equipo de Aluminios Cortizo, no me salía a mí, Aluminios Cortizo, el club ciclista Padrones, participaba en la Xacobeo 2021, que se decidía así, al sprint. En los últimos metros, muchos corredores, y el abulense llegaba cuarto en esa llegada, era el cuarto, en esa posición se quedaba muy cerquita del podium, el bueno de Carlos Gutiérrez. Por cierto, que en el Vigo Rías Baixas, en el equipo local, estaba Noel Martín, entre otros abulenses de la prueba. Y vamos a dar 2 apuntes más de ciclismo, porque en la ruta Occitania, en Francia, está el Caja Rural y en sus filas está David González. En la primera etapa se caía y en la segunda también se decidía el sprint y obtenía un top 10, 10ª plaza para David González en la ruta Occitania, que continúa en estas fechas. En el Tour de Bulgaria, en el filial del Caja Rural, está Sergio Hernández y terminaba en el puesto 33 de ese Tour de Bulgaria. E Inés Cantera, terminamos con ella porque ha estado también formando parte de la selección femenina española de ciclismo, ha estado de concentración. Recordarán que casi todas las categorías han pasado por Altea. Bueno, pues ella también ha estado con las junior y sub-23 a las órdenes de la seleccionadora Gemma Pascual. Preparaciones de formación teórica, además de entrenamientos preparando los europeos y mundiales. Recordar que el abulense ya ha triunfado en el País Vasco y que sigue dando también muchísimos resultados y muy buenos. Hablamos de ciclismo porque es un deporte que se practica ya no solo con la bici de carretera, sino también con la mountain bike. Por eso hay que tener en cuenta la distancia a la hora de adelantar. Porque hay distancias que te dan la vida.
La 8 Ávila y Diego Díez Montajes Eléctricos se preocupan por la seguridad de los ciclistas, por la de todos en la carretera. Tenlo siempre en mente, hay que estar a 1,5 metros. Y continuamos con más disciplinas porque este fin de semana también se ha celebrado una cita importante de pádel. Ahí lo estáis viendo, pádel, Campeonato de España por pareja sub-23 en memoria y recuerdo de Alex Gama, que formaba parte del cartel. Una cita celebrada en Pozuelo, en Madrid, en el que han participado su hermano Juan Carlos, formando pareja con Francisco Guerrero. Ambos conseguían pasar las rondas previas, pero caían en octavos de final y ahí sus padres también obtenían ese cariño de la Federación Española de Pádel y por ende de todos los participantes se llevaban ese recuerdo firmado por muchos compañeros de Alex Gama en el recuerdo. Y respecto al tenis, seguimos con la raqueta, dejamos la pala y cogemos la raqueta porque las miradas de Paula Arias estaban en la Liga Mafre, disputada en Barcelona, perdía 6-3 y 6-1 en la segunda ronda frente a Irene Burillo, cabeza de serie número 5. Antes, la abulense conseguía doblegar a Claudia Juste por 6-1 y 6-0. Termina de esta forma la participación en la Liga Mafre de Paula Arias y así lo valoraba. He salido con la idea de ponerle mucha intensidad, de estar muy activa e intentar ser sólida, porque en estas pistas es difícil, si te centras en las sensaciones yo creo que no es muy bueno, los puntos son muy cortos, son muy rápidas, entonces mi objetivo era intensidad sólida, estoy contenta porque creo que lo he cumplido. Bueno, sí que es verdad que siempre es difícil volver después de un tiempo sin competir, pero yo creo que no me ha resultado tan difícil, porque había estado lesionada últimamente, entonces era como, no sé, creo que ha sido como, bueno, una vez más, una vuelta más, entonces creo que no ha sido para mí tan raro volver después de un tiempo, pero es verdad que cuesta un poco coger el nivel otra vez de la competición y a mí lo que me ayuda es jugar puntos en los entrenos, entonces bueno, creo que en eso estoy haciéndolo bien. Yo creo que está muy bien que hayan organizado este pequeño circuito de forma que nos podemos preparar un poco, volver a competir, que al final es lo que los jugadores echamos mucho más de menos con todo este tema del coronavirus y la verdad que se agradece un montón, el nivel además es súper bueno. Eso es lo que decía después de pasar la primera ronda Paula Arias, luego como decíamos caía en segunda ronda y ahora hablamos de baloncesto, estamos pendientes todos del futuro de Ávila Auténtica Carrefour del Boulevard, digámoslo bien y apuntemos respecto a la competición, dónde va a estar encuadrado. Se entiende, se supone que en la conferencia A, la temporada pasada estaba dividida en dos grupos, A y AB, en el AB estaba el Óvila y se entiende que este año, esta temporada, cuando empiece, también será en la AB. Este fin de semana ha circulado por redes sociales un cuadro que marcaba 3 conferencias, AA, AB y AC, con 11 equipos cada una, pero la Federación Española de Baloncesto todavía no lo ha hecho público. Sí que es curioso que el resto de conferencias de toda España pues ya han sido sorteadas o se ha hecho público la composición de los diferentes grupos de cada una de las conferencias, pero como decimos, falta la conferencia A, en la que estarán los verderones. Yo creo que en muy pocos días tendremos esa confirmación y también estamos a la espera de si José Antonio Sánchez sigue o no. Sí que hay posibilidades, se tiende más al sí que al no, de seguir al frente de Ávila Auténtica Carrefour del Boulevard. Dicho esto, vamos a hacer una pausa para publicidad y enseguida volvemos aquí en La Jornada. Pues vamos a hablar de fútbol con el bloque de fútbol y empezamos por la provincia, por Las Navas del Marqués. El Club Deportivo Las Navas, que ya empezaba la pretemporada, era uno de los primeros equipos, ha sido uno de los primeros equipos en ponerse en marcha, pero miramos a la localidad navera por el campus de Javi Navas. El jugador de Unionistas de Salamanca, que quería hacer un campus en su localidad, promocionar el deporte, en concreto el mundo del fútbol, y que ha hecho la primera edición. Tenía que cambiar las fechas, ajustarse a todo lo del coronavirus, todos los protocolos, pero los chavales han estado con el balón, que es lo importante, y así nos contaba Javi Navas el balance de esta primera edición de su campus. Hola, soy Javi Navas. Quería realizar una actividad referente al fútbol en mi pueblo y así poder aportar mi granito de arena al deporte navero. Hemos tenido en cuenta la situación actual
y hemos tomado todas las medidas necesarias para poder desarrollar el campus con total normalidad y la máxima seguridad posible para nuestros integrantes. Hemos contado con 62 participantes, divididos en 5 grupos y dirigidos por 11 monitores, que durante toda la semana han realizado entrenamientos muy variados, sobre todo centrándose en la parte de tecnificación. Para finalizar, el último día, varios comercios locales del pueblo han donado unas cestas y hemos realizado unas rifas, donando todo lo recaudado a la Asociación AFER de Ávila. Estamos muy contentos con el resultado del campus y espero que este sea el primero de muchas ediciones. Pues será una buena noticia. Enhorabuena a Javi Navas y a todos los que lo han hecho posible. Y ahora sí nos centramos en lo que es el fútbol, las competiciones y las plantillas. Lo primero de todo, 3 equipos vamos a tener en tercera división y empezamos por la Cebrereña, ¿no, Paco? Sí. Por la Cebrereña, por los que acaban de llegar, retornar en este caso a la tercera división. ¿Qué está pasando en cuanto a las plantillas? Por los que están despistados, bueno, pues decir que la Cultural Deportiva Cebrereña empezó su proyecto por el capitán, por David Terleira, que era el primero que renovaba. Le seguía también un referente en la defensa y en el grupo, Ruba. También Chino Zapatera, que quiere aportar y seguir disfrutando del fútbol en familia. Decía que se quedaba por ese motivo. Juanma, también un baluarte, defensa central junto a Ruba, los titulares para Pepe García. Diego Pérez también ha crecido muchísimo de verde y blanco y dice que por todos esos momentos vividos y por la confianza y para crecer con un gran equipo. Perdi también lleva muchas temporadas de la mano de Pepe García y seguirá de verde y blanco, igual que Garri en esa banda derecha, normalmente en el lateral derecho. Más renovaciones, Pacato, mediocentro, volante, bueno, donde le ponga a Garci cumple y eso también hace mucho y bueno. Pichu, esa zurda que también renueva por la ilusión, las ganas y el reto que supone seguir creciendo esta temporada en tercera división. Grillo, que seguirá en el mediocentro, normalmente lleva el 6 como hay en esa fotografía. Guille Velayos, que seguirá de verde y blanco, tuvo la etapa en el Real Ávila, terminó en la Cebrereña y seguirá, igual que Iván, en el equipo de su pueblo, el cebrereño, igual que David Terleira, seguirá defendiendo los colores del club. Sebas, también un polivalente que usa Pepe García en diferentes posiciones, ha firmado la renovación y, por supuesto, los porteros. Javi Gordo, que quiere volver a competir juntos en esta nuestra categoría, y Garrosa, Alberto Garrosa, se van turnando también en la portería, muy bien cubierta en la Cebrereña. Eso es hasta ahora lo que está sucediendo en la Cebrereña. Más tarde empezó a decir nombres el Colegios Diocesanos UCAP. El primero fue Quique, la mayoría son renovaciones hasta la de este fin de semana que se ha producido el primer fichaje. Uno de los capitanes también lo es Héctor Pose. Todos empiezan, por supuesto, por el núcleo duro de las plantillas y en la temporada 2020-2021 en la portería también estará Darío, el jugador abulense, la mayoría lo son, a ver si hay algún refuerzo de fuera. Nacho, yo iba a decir posición, ahí pone defensa, pero también puede ser de 9 y goleador, como ha demostrado la temporada pasada. Ángel Encinar, la manija del equipo, el mediocentro, ese no hay duda. También renueva por parte del conjunto amarillo Mario Hidalgo, que cumplía esta temporada de central, de mediocentro y también donde le pongan. Juli, el atacante, extremo, delantero, aporta gol, experiencia y sobre todo mucha fuerza y ganas. Sergio Alonso, también uno de los habituales que ha llevado al Colegios Diocesanos UCAP a tercera división, y Cristian Pindado, la banda izquierda cubierta y asegurada, lateral izquierdo con esos centros, con esa rosca. Y el fichaje que se daba a conocer, Sergio Mayorga, abandona el Real Ávila, lo conocíamos hace varias semanas, yo creo que antes de irme de vacaciones, o sea que ya hace bastante. El club decía que Sergio Mayorga de manera unilateral abandonaba el club encarnado y al final recala en el Dioce. Se puede decir que era un secreto a voces, pero no se ha hecho oficial hasta este fin de semana. Y terminamos, por supuesto, con el Real Ávila, con la entidad histórica de tercera división, con el representante abulense que ya ha hecho estas renovaciones. El primero hace muchísimo, Andrés Llorián, algunos a lo mejor no se acuerdan de que había empezado por él. El primer fichaje fue el delantero, Alex Garrido, que viene del Peñaranda, el delantero encarnado. Rubén Ramiro, que renueva, y si renueva Rubén Ramiro, la otra parte de la dupla también era evidente.
Sito Cruz, lateral derecho, también esa experiencia, esas subidas por banda y esa veteranía o experiencia también bien llamada. Dani Tena, que es abulense, que es central y que viene de Santa Marta. Decía, completada la dupla, por una banda Rubén Ramiro y por otra Javi de Mesa, renovado para 2021. En la portería, Johan Guzmán era el primero en renovar. Alberto Salía no renovaba y por eso ha fichado otro portero el Real Ávila, Manu Moreira. Don Manuel, como le dicen en el vestuario, también seguirá un año más defendiendo la Encarnada. Sergio Ramos retorna. El mediocentro lo querían muchos y sus deseos se han cumplido. Vestirá de nuevo la camiseta de la capital de la muralla y Brian Jaén es el portero que procede del Pontevedra, es el que ficha el Real Ávila. Y el último en darse a conocer, aunque también podíamos decir que era un secreto a voces, desde hace muchas semanas se escuchaba en los entornos futbolísticos, Borja Rubiato, delantero con mucha experiencia, 20 años de profesional, muchos equipos han tenido la suerte de disponer de Borja Rubiato y ahora es el Real Ávila, y así se presentaba el viernes pasado en el Adolfo Suárez. Con Carlos González, que decía por supuesto que era un honor tener a este delantero que tiene orígenes familiares, su pueblo es Santa María del Tietar, por lo tanto se puede decir que es mucho abulense, muy y mucho abulense, como dicen ahora. Será el delantero y también mucho más. Así le presentaba el director general, el director deportivo de la entidad encarnada. Un auténtico honor que un jugador de ese nivel apueste por venir a Ávila, darle también públicamente las gracias como al resto de sus compañeros, porque es una situación económica complicada para el club y él es el primero que ha apostado por venir. El primero que hace ya meses planteamos esta idea de poder venir a Ávila y sinceramente le hemos dado forma en esta última semana porque tanto él como yo lo primero que queríamos era respetar al Zamora. Él sí tenía ilusión en venir, pero tenía que terminar con buen pie, como así ha sido la temporada con Zamora. Y bueno, pues ha sido sencillo entendernos porque él ahora os dirá, también tiene muchas ganas y mucha ilusión de venir aquí. Él es madrileño, pero abulense desde pequeñito. Su familia es de Santa María del Tietar y palpa y mama esa sangre abulense desde pequeño. Y bueno, pues encantados de tenerle y ya no solo como jugador, sino todos los valores que como persona va a transmitir al club, no solo en primer equipo, sino también en la cantera. Va a ser el director de la cantera. El dueño del 9 y también director de la cantera. ¿Y qué dijo él? ¿Qué dijo Rubiato? Pues la verdad es que bastante, por lo que he visto. Yo no estuve en la rueda de prensa, pero por lo que he visto, más de cuarto de hora estuvo hablando y respondiendo a las preguntas de los periodistas. Importante eso de los periodistas, porque son los que normalmente debemos hacer preguntas en las ruedas de prensa después de que nos convoquen. Eso está claro. Con él no se cumple lo que decimos habitualmente de que los futbolistas se ciñen a un guión y que son de pocas palabras. Así se expresa Borja Rubiato. La gente de Ávila no sabemos el potencial que tenemos entre manos y sobre todo la imagen que se proyecta el Real Ávila en toda España. Entonces ese es el primer motivo por el que yo acepto este reto, que para mí es un reto muy apasionante. Lo he dicho tanto en Petit Comité como ahora abiertamente, el más apasionante de mi carrera, con todos los años que tengo y equipo detrás, porque lo primero, soy de la tierra, porque lo segundo, es un club para mí muy importante dentro de España, porque hay un centenario a la luz dentro de unos años y porque, bueno, llevamos la plantilla del primer equipo en este caso, lleva varios años en el que no ha conseguido el objetivo de meterse en playoff y para mí no solo ese es el objetivo, sino intentar meternos en playoff y, ¿por qué no?, ascender a segunda vez. Objetivos claros y altos los que se marca Rubiato. Dice que hay que tener un cambio de mentalidad en el club y también él, con ese nuevo puesto de director de la cantera, manda este mensaje. El fútbol, como otros sectores de España, pues va a sufrir bastante. Entonces lo que quiero decir es que la cantera en el Real Ávila, en cualquier equipo, pero en el Real Ávila este año más todavía, va a tener mucho protagonismo tanto en el primer equipo bueno, como el trabajo que se va a hacer con ella. Lo digo porque estamos intentando reforzar muy bien el juvenil y de aquí mandan un mensaje a los chicos del juvenil y del cadete, bueno, a toda la cantera, que van a tener su momento y se va a ir reflejado en el primer equipo, porque como ha dicho Carlos, ahora hay 5 cambios,
Ahora los clubes no tienen los presupuestos que tenían en años anteriores y tenemos que nutrirnos de esos chicos. Entonces, eso sí quiero dejarlo claro, que los chicos que vengan a la cantera del Ávila pues van a tener su protagonismo y se va a ver plasmado en el primer equipo. También, de hecho, tenemos un entrenador, vamos a tener un entrenador que no se le ha caído los anillos a la hora de hacer debutar a chicos con 15, 16, 17 años. Entonces, eso también creo que es un aliciente muy bueno. Y para eso nosotros nos tenemos que centrar en este aspecto mío, en el tema de la cantera, para dar las mejores herramientas, tanto metodología, herramientas externas, para que lleguen todos los jugadores lo mejor preparados al primer equipo, ya que las exigencias son exigencias reales muy duras. Ya estáis viendo en los últimos días, semanas, mucho movimiento de estructura nueva, de gente que viene a sumar en la cantera, de sedes y de convenios de pueblos. El único y gran artífice de todo eso es él, que es el que lleva meses trabajando en la sombra para hacer más grande esta cantera. Hemos repasado la actualidad de la cebrereña, del Dioce y del Real Ávila y ahora vamos al global. El pasado jueves se celebraba la Asamblea General de la Federación de Castilla y León de Fútbol. Allí, bueno, pues pocas personas podían estar de manera presencial y por eso se retransmitía por la página web de la Federación y por YouTube. Por eso podemos también acceder a este material. Marcelino Maté decía que hay cambios en el fútbol, es evidente, y que va a haberlos también respecto al futuro. Intentaremos además que este nuevo fútbol no traiga cargas adicionales para nuestros clubes, pero hemos de reconocer que de un modo u otro habrá cambios. Ya habrán visto el protocolo publicado por esta federación. Son pautas genéricas, pero pueden hacerse una idea de los nuevos detalles a los que habrá que estar atentos. Todo eso si el avance del virus y las autoridades sanitarias nos dejan hacer lo que más nos gusta, que es jugar y ver fútbol. Y en esa saluda del presidente, Maté también hacía referencia a que estaba en marcha un proceso de elecciones que se tuvo que parar por la pandemia, pero su intención es retomarlo en este mes de agosto y que se quiere presentar. El estado de alarma paró el proceso electoral de esta federación en el mes de marzo y es mi intención volverlo a poner en marcha en cuanto avance el mes de agosto. No he querido pensar en esta circunstancia en los meses en las que las preocupaciones eran otras y mayores. Estoy a vuestra disposición para hablar sobre ello y creo que hoy es el momento de anunciaros mi compromiso de optar a la reelección. Es una decisión largamente meditada y hablada con muchos de vosotros y los momentos que nos han tocado vivir no aconsejaban abandonar la nave en estas circunstancias. Pues eso es parte de lo que decía en su discurso Marcelino Maté, aunque yo creo que la mayoría de los que estábamos viendo la asamblea en directo estábamos esperando a uno de los puntos del orden del día, que era el plan competicional, es decir, cómo va a ser la competición la próxima temporada, con todos esos condicionantes, sin descensos y todo lo que sabemos. Bueno, pues respecto a la tercera división y Liga Nacional Juvenil, que dependen de la Federación Española de Fútbol, son categorías nacionales, pero que desarrolla la Federación de Castilla y León. Se hacen subgrupos. Las propuestas en cuanto a la composición de esos subgrupos eran tres: por sorteo, por clasificaciones anteriores o por proximidad geográfica, y esta era la opción que llevaban hasta la Asamblea desde la Junta Directiva de la Federación. Eso es lo que proponían y se llevaba a cabo por unanimidad. ¿Eso qué significa? Que así queda dividida la tercera división, grupo octavo. En el subgrupo B, 12 equipos: Real Burgos, Arandina, Mirandés B, por cierto, con entrenador nuevo, Jonathan Prado, Burgos Promesas, Bupolsa, Almazán, Numancia de Soria B, Gimnástica Segoviana, La Granja, Real Ávila, Cebrereña y colegios diocesanos. ¿Eso qué significa? Que los abulenses se medirán a los segovianos, a los sorianos y a los burgaleses. Muchos dicen que es un grupo desigual. ¿Por qué? Porque la mayoría, por la experiencia de las temporadas pasadas, están aquí en este subgrupo respecto a los que juegan el playoff. Pero ¿quiénes componen el subgrupo A? Estos equipos: el Atlético Tordesillas, Peñaranda de Bracamonte, Santa Marta de Tormes, Salamanca B, Cultural y Deportiva Leonesa B, Atlético Astorga, La Bañeza, Club Atlético Bembibre, La Virgen del Camino, Becerril y Cristo Atlético. Pues saquen sus propias conclusiones, luego el campo decidirá y habrá que ver el sistema de competición y todo eso. Por cierto, que en cuanto a la Liga Nacional Juvenil, donde está el Colegios Diocesanos, en el subgrupo A, con conjuntos de Palencia, Burgos, Soria y Segovia. Estos son ¿quiénes?
pero ¿cuándo se empezará? Todavía no hay respuesta. Lo que va a poder hacer esta federación únicamente es el calendario correspondiente a la primera fase. Por tanto, no sabemos cuándo puede empezar la competición, porque no sabemos cuándo va a empezar la segunda fase. La idea de la Federación Española es que todas las segundas fases en toda España se disputen del mismo modo y que solo las federaciones territoriales tuviéramos opinión o tuvieran que formarse opinión en esta asamblea acerca del modo de disputa de la primera fase. Por tanto, hasta aquí podemos leer porque no sabemos más. Podemos leer todo lo que sabemos, que es lo que les exponemos a ustedes, que la primera fase se desarrollará en estos dos subgrupos a doble vuelta. Y en cuanto a las fechas de comienzo, pues las desconocemos. Lo único que nos han comunicado y lo que ha salido en prensa, que la idea es que la segunda B empiece el 26 de septiembre, de tercera división, aún no han dicho nada. Pues en esos márgenes se mueve la federación y los clubes, aunque no se ha dicho nada. 26-27 empezaría la segunda B y también la tercera, pero hay que tener en cuenta los rebrotes y que queda muchísimo. No sabemos lo que va a pasar mañana como para vaticinar lo que va a pasar en septiembre. Luego ya tendremos, por supuesto, tiempo de decir cómo es el sistema, los play-off, quién desciende, los grupos, la división. Queda muchísimo y yo creo que no estamos ahora para eso. En cuanto a la regional de aficionados, mínimamente, porque hay representantes, por supuesto, en otras categorías, dos grupos divididos en subgrupos también. Esa es la moda esta temporada. En el A2 estarán el Atlético Candeleda y el Bosco de Arévalo. Se medirán a otros 9 equipos de Soria y Segovia. Empezarían en octubre, porque como todo se retrasa un mes, ellos se supone que empezarían en octubre. En juveniles, en la Liga Recoletas, 4 representantes abulenses, Real Ávila, Zona Norte, Dioce B, Bosco de Arévalo, se medirán en el subgrupo A2 a equipos de Segovia y de Soria. En femenino eso no cambia, primera regional femenina la Casa Social Católica, segunda división regional femenina la Milagrosa Las Nieves. Se aprobaba también la segunda división, primera y segunda división regional en infantil y cadetes. Respecto al fútbol sala no se sabe nada, ni calendario ni sistema competicional. Ya sabéis que tenemos el ascenso a segunda división nacional de Ávila Sala y en tercera división de Castilla y León está Tierra Castellana, Ciudad de Arévalo. Y yo paso la hoja y me remito ahora al protocolo, asunto del protocolo. Esto está en la página web de la Federación de Castilla y León. Hemos hecho un extracto, por supuesto, son 10 páginas y vamos a destacar algunas de las cosas. Por ejemplo, que los espectadores o participantes de la competición o entrenamiento, cuando no estén realizando la actividad física deportiva, deben usar mascarillas. Destacamos más cosas, como por ejemplo, que se recomienda antes de acceder control de temperatura, que no se superen los 37,5 grados. Esto es lo que se recomienda a los clubes. También con carácter general no se compartirá ningún material, las bolsas, las mochilas, los efectos personales no podrán compartirse entre los jugadores. En el caso de las competiciones que puedan desarrollarse con público, aforo permitido por las autoridades competentes y habrá que tener también ese control. Pasamos a medidas de los espectadores, que se tiene que hacer una salida escalonada, tener una zona habilitada para ello y en los entrenamientos, esto llama la atención, máximo de 30 personas por grupo para la modalidad principal de fútbol 11 y de 20 en fútbol 7 y fútbol sala. Eso lleva a complicaciones porque en muchos entrenamientos el campo está dividido en 2 equipos, por lo tanto exceden, por supuesto, de las 30 personas. Estas son más indicaciones en cuanto a los viajes, en cuanto a lo que se puede compartir y lo que no, la distancia de 1,5 metros, que en autobuses, por supuesto, pues es difícil, aquello de compartir el autobús para ahorrar gastos a lo mejor es más complicado. En definitiva y en conclusión, los clubes de Castilla y León ven muy difícil aplicar este protocolo, un asunto que va a dar mucho de qué hablar. Nosotros estaremos atentos, por supuesto, abrimos el melón hoy, pero lo profundizaremos y lo probaremos en próximas semanas. Vamos a hacer una pausa para publicidad y terminamos con esta jornada del 3 de agosto. Última parte de nuestro programa que se lo vamos a dedicar al atletismo. Hace unas semanas era protagonista principal el atletismo con ese control que se disputaba, se celebraba en la ciudad deportiva. Era una prueba para los atletas, un control para los deportistas, pero también una forma de retornar al deporte, a la competición en nuestra capital. Y muy cerquita de ello, organizándolo, y no sé si decir también sufriéndolo, estaba Josué Aldudo, delegado provincial de atletismo. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches.
¿Se disfrutó o se sufrió? Pues un poquito de todo, pero al final te queda que disfrutas porque volvemos otra vez a las pistas y a hacer el deporte, a practicar el deporte que nos gusta. Pues bueno, un poco la competición, pues al no haber el público, no tener público, pues se queda un poco dibujada, pero bueno, al final de todo, de sufrir, de cumplir todas las normas, pues disfrutamos. ¿Cómo se organiza? Porque a través de la página de la Federación de Castilla y León de Atletismo veíamos esas distintas pruebas, comenzaban lejos de Ávila, pero luego esa tercera llegaba hasta nuestra capital. ¿Ha habido que hacer mucho distinto a un control normal? Pues sí, pues lo principal pues son todas las medidas sanitarias que hemos tenido que realizar en torno a la prueba, pero bueno, ya en el mes de junio, cuando se levantó el estado de alarma, pues ya nos sentamos la junta directiva, bueno, nos sentamos cada uno en nuestra casa telemáticamente y en varias reuniones pues decidimos empezar a hacer unos controles pues para, más que nada para empezar a practicar atletismo sin meternos ningún objetivo ni nada, simplemente competir y lo que hemos dicho antes, disfrutar del atletismo. Aparte del protocolo que nos mandó la Junta de Castilla y León de las actividades deportivas, nosotros desde la propia federación pues hicimos un protocolo para que poder cumplir todos pues estas medidas sanitarias. Y esa fue pues la tarea fundamental. Se hizo el primer control en Valladolid con bastantes medidas de seguridad y a raíz de ahí pues todos los controles. Aquí pues sobre todo el principal pues hubo un control de acceso, todos los atletas participantes y los entrenadores, que solo podía venir uno cada 10, y responsables de los clubes pues tenían que mandar una declaración responsable, como que no habían pasado, no habían estado en contacto con el COVID, y si la habían tenido, pues tenían que haber estado los 15 días en cuarentena. Si habían cumplido toda esa normativa, pues ya se podían acceder a la pista. Pues a la pista pues había un control, se entraba, como pudisteis observar, por el pabellón, salíamos por la otra puerta de José Bachiller para que no hubiera el cruce, y control de temperatura también a la entrada para si había algún síntoma. Teníamos también habilitado una sala por si había algún síntoma para aislar ahí hasta que llegaran los servicios del 112. Teníamos 2 vigilantes de seguridad, protección civil, pues para que se cumplieran un poco todas las normas. Y otra de las medidas, pues aunque podíamos haberlo hecho, pero para no pillarnos los dedos, pues decidimos no tener público en ningún control en Castilla y León, para así todo ser un poquito más fácil. Los atletas tampoco se podían quedar a ver las pruebas, según terminaban, se iban, y si tenían que hacer otra prueba, tenían que esperar en una zona habilitada para ello, para estirar y volver a recalentar, y luego ya pues se iban de la pista. Estamos viendo algunas imágenes de las distintas pruebas. Imagino que los más agradecidos, los atletas, ¿no?, por volver a pisar el tartán. Pues sí, efectivamente, porque aunque han estado 3 meses sin poder entrenar, pues muchos volvieron a la actividad y al entrenamiento en el mes de junio, y volver a la competición, volver a disfrutar, sobre todo aparte de los mayores, pues como vemos ahí en las imágenes, también los más pequeños, disfrutar de lo que les gusta, pues la verdad que en ese sentido pues todos encantados. Decías lo del protocolo, bueno, los resultados ya lo hemos visto, es lo de menos, lo importante es volver a ponerse la camiseta, hacer ese calentamiento, el llegar a la prueba, y bueno, poco a poco se irá evolucionando. Pero decíamos lo del protocolo, y ahí yo también te quiero preguntar, acabamos de hablar por ejemplo, del fútbol. ¿Son fáciles de cumplir los protocolos para una actividad deportiva? Pues la verdad que no son fáciles, en primer lugar porque no estamos acostumbrados. Entonces cuando haces una cosa nueva pues te tienes que poner mucho las pilas y tienes que intentar también a la gente ver que hay que cumplirlo a rajatabla, porque sin querer pues mucha gente, como venían de distintas provincias, pues ven a un amigo que han competido, que llevan 5 meses sin verle, pues lo primero que van es abrazarle, a darle un beso, y todo eso pues tenemos que estar controlando. Por eso es difícil pues hacer una fila para poder entrar a competir, o a lo mejor tener que estar, aunque solo fueran media hora, 20 minutos para poder acceder a la pista, pues todo eso es complicado para los atletas. Pero bueno, no quedaba otra cosa, y nosotros pues si lo intentamos cumplir a rajatabla. Intentamos que entraran por el pabellón cubierto para que no estuviera la fila en el sol toda la tarde, y bueno, eso es complicado. La zona de calentamiento pues está aislada de
de la pista y bueno, pues no es fácil, pero bueno, yo creo que más o menos sí que lo conseguimos. La distancia, lo que tú decías, el ir a abrazar, el chocar la mano cuando acaba, la mascarilla, los geles hidroalcohólicos, pero también te voy a la parte organizadora, como federación, como delegado, como también miembro de un club. Esto también se va a resentir, o mejor dicho, se va a implementar para todo. Sí, efectivamente, pues todos los gastos en geles, en desinfectantes, en trapos, todo eso, los vigilantes de seguridad, todo eso pues te hace subir el presupuesto. Nosotros aquí en Ávila pues sí que hemos tenido una pequeña subvención del Ayuntamiento de Ávila, pero a lo mejor en otros sitios no tienen esa pequeña ayuda. También tenemos, y lo agradecemos a los voluntarios de Protección Civil, que si no fuera por ellos, pues a lo mejor en vez de 2 vigilantes tendríamos que haber contratado pues más vigilantes de seguridad. Entonces todo eso te hace subir el coste. Nosotros aquí fue un poquito, pero sí que, claro que sí que se nota en la organización. Y tú ya como veterano de guerra de esto de atletismo, tanto de una parte como de la otra, de ponerte de corto tanto como ponerte de largo en la organización, ¿lo ves factible que el deporte como hasta ahora lo hemos conocido salga adelante para los populares, para los clubes pequeños, modestos, de una capital de provincia o de la provincia? ¿Lo ves factible? Yo, por ejemplo, a nivel federado, que es lo primero en este tipo de competiciones, yo creo que es más factible, ¿vale? Tanto a nivel económico como organizativo, pero ya lo estuvimos hablando y ya lo he comentado alguna vez. Por ejemplo, las carreras populares como las conocemos va a ser muy, muy complicado, ¿vale? O esto pasa, o si en esta situación es muy complicado ya no solo por controlar a los 100, 200 atletas que pueden correr en una carrera popular normal, o que sean 1000, sino simplemente controlar al público, ¿vale? Porque en una instalación deportiva tú no dejas entrar o dejas entrar al 50%, el 30%, el 70% y tienes marcado el asiento, pero en una carrera popular, por ejemplo, en la salida, en la llegada, pues sí lo puedes controlar, pero en un recorrido de 4 o 5 kilómetros, 7 kilómetros, para controlar al público es bastante complicado, pero bueno, yo creo que entre todos, si queremos, pues se puede hacer un esfuerzo y se podrá llegar a conseguir, pero no como lo conocemos ahora. Pues mira, me estoy acordando pues la llegada, por ejemplo, de la media maratón, que es la carrera que tiene más ahora mismo. La emblemática. Efectivamente, la carrera emblemática con más público y participantes que puede tener la ciudad de Ávila. Pues ver el lienzo norte como le veíamos lleno de gente, o los 4 postes como lo veíamos lleno de gente, pues ahora mismo es inviable. A lo mejor los participantes, incluso 1000 me parecerían mucho, serían menos. O sea que de momento eso que veíamos hasta hace poco nos parecía normal, eso va a ser muy complicado controlarlo. De hecho, hoy nos ha llegado un protocolo de cómo tienen que ser las inscripciones, recogida de dorsales. Todas las inscripciones tienen que ser vía telemática, no se puede hacer presencial, el recogida de dorsales pues casi con cita previa para no acumular. Todos ese tipo de protocolos, pues lo que hemos dicho, la declaración responsable, pues hay que cumplirlos a rajatabla y seguramente los atletas y los organizadores lo cumplan, eso no tengo yo creo ninguna duda, pero el público es el que yo considero que es más difícil controlar. Y también me quedo con una frase que has dicho, todos juntos, unidos, lo podemos hacer, porque esto ya no es individual de un club o demás, administraciones, local, provincial, regional, porque también patrocinadores se van a resentir, evidentemente. Sí, una de las dudas que hemos tenido pues con la actividad parada durante 3 o 4 meses, tanto los clubes, pues claro, un patrocinador quiere que se te vea, pues lo mismo al año que viene tenemos menos patrocinadores, esos mismos patrocinadores pues a lo mejor también se han resentido económicamente por la crisis económica derivada de la crisis sanitaria, o sea que a lo mejor no tenemos esos mismos patrocinadores, tanto clubes como en las carreras que se puedan realizar. Las administraciones nos podrán ayudar, pero probablemente a lo mejor haya otro foco que haya que destinar el dinero, entonces a lo mejor económicamente pues va a ser también muy difícil para nosotros. No queremos ser negativos, pero es que es la realidad, José. Sí, sí, efectivamente. Yo además soy una persona súper positiva y yo creo que ahora mismo, sin ser negativo,
todos lo vamos a sufrir, la crisis económica derivada de la crisis sanitaria, pero bueno, yo creo que con ilusión, yo creo que lo vamos a sacar adelante entre todos. Por último, en la Ciudad Deportiva ya estaba el rumor, que tú conocías perfectamente, de que se podía suspender el siguiente control, que estaba para finales de agosto previsto en Ávila, y todos los que estaban programados se cancelan, o por lo menos se suspenden de momento. Sí, Burgos se suspende definitivamente, que era el próximo fin de semana, Segovia, que era el 15, Ávila el 22, se han aplazado. Vamos a intentar buscar una fecha septiembre-octubre, no porque nosotros no cumplamos las normas sanitarias y el protocolo, sino por los rebrotes que estamos conociendo últimamente, sobre todo que se han dado en la comunidad de Castilla-León. Ha habido uno en Aranda, por eso se ha suspendido Burgos deprisa y corriendo, que en principio se iba a hacer, pero bueno, el tema de Íscar, y para que no haya más rebrotes, porque somos una comunidad muy grande, 9 provincias, y estar de una a otra los controles, pues hemos decidido, por de momento, aplazarlos, y si en septiembre, octubre podemos realizar la actividad, que esperemos que sí, pues la podamos hacer. Pues ojalá. Josué Aldudo, delegado provincial de atletismo, muchísimas gracias por venir a la 8 Ávila en esta pretemporada nuestra, en este mes de agosto. Seguimos pendientes, por supuesto, del atletismo, y muchísimas gracias. Nada, siempre muchas gracias a vosotros por estar pendientes de nosotros y todo el deporte en general, que es bueno dar visibilidad. Es nuestra labor. Muchísimas gracias también a gente como tú y a los deportistas y a toda la gente que está en el mundo del deporte, porque se presta a formar parte de su programa, de tu programa, que es el que toda la noche de los lunes pues va a estar aquí en la 8 Ávila, en tiempo de verano, con contenidos distintos, pero siempre hablando de lo que más nos gusta, que es el deporte. Gracias al equipo técnico de la 8 Ávila, comandado en esta ocasión, como casi siempre, este programa por Francisco Martín. Paco, muy buenas noches a todos.